Ok. Bueno, entonces hoy vamos a culminar con este tema que llevamos durante este mes, porque prácticamente nos tomó ese tiempo, ¿verdad? Un mes el explicar este tema. Yo sé que hay muchas cosas que se quedaron ahí, pero yo creo que a su tiempo pues vamos a irlas explicando. Entonces, solo para em, recalcar, las enseñanzas pasadas, excepto una, las he grabado y las he subido a YouTube. Entonces, para eso lo hice con el objetivo que puedan consultarlas ahí posteriormente a la conclusión de la misma, o si bien quieren, pues para poder repasar temas o compartirla. Entonces, hoy vamos a ver la ministración del alma, parte 4, la parte final. Entonces, vamos a platicar sobre eh, algunos puntos. Número 1, vamos a ver este tema de reentrenando el alma, porque ya dijimos que nos enfrentamos a una formación previa. ¿Alguien se recuerda qué es lo que estuvimos viendo la semana pasada? Mi mami hizo frijoles. Cuando te desocupes me los serviste. Es que no me quiero regresar a ver. ¿Alguien se recuerda lo que estuvimos viendo la semana pasada o las semanas anteriores? Solo confirmen, hermanos, perdone, yo no sé si tengo el micrófono cerrado. Sí me logran escuchar, hermanos. Ah, ok, perdón. Creí que no se escuchaba. Bueno, continuemos entonces. Dice, vamos a platicar en este caso sobre formar la imagen de Cristo en nosotros. Eso es parte de reentrenando el alma, de ser esculpidos en las manos de Dios, Isaías 49:16. Para ello, para reentrenar el alma, hay que hacer obras dignas de arrepentimiento. Eso está en Mateo 3, verso 8. Y como parte del reentrenamiento del alma es ya no hacer las obras de antes. Efesios 4:28. Y por lo tanto, cuando ya tenemos un alma reentrenada, podemos llevar los pensamientos a Cristo, según Corintios 10:5. Y eso nos va a hacer llegar a tener la mente de Cristo, según Corintios 2:16. Me, pues hubiera sido bueno ver todititos estos puntos a detalle, pero vamos a ver solamente los más importantes, porque si los vemos completos, nos vamos a extender todavía un poquito más, pero igualmente si queda alguna duda ahí en el tintero, entonces la podemos resolver. Y pues ya saben que si necesitan hacer una pregunta, levantan su mano virtual y yo con mucho gusto les cedo la palabra. Comencemos con esto de formar la imagen de Cristo. Dice Romanos capítulo 8, verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, ¿qué pasa acá? Dice que cuando nosotros ni siquiera existíamos en este plano terrenal, el Señor nos conoció. Vamos a ver casi al final de este módulo un tema que se llama la predestinación. Ahí vamos a volver a tocar esta parte y la vamos a ver a detalle, pero le comento,
según este texto y otros textos que hay para respaldar, nosotros no comenzamos eh, nuestra existencia acá en esta tierra el día que nacimos. Es decir, que no es que estamos en esta tierra desde hace 25 años, 40 años, 50 años. Tal vez la parte carnal, digámoslo así, este cuerpo, sí, pero nuestra alma, nuestro espíritu es preexistente a lo que hoy vivimos. Porque ahí lo dice, ¿verdad? A los que antes conoció, ¿antes de qué? Antes de esta vida. Pero alguien dirá, ah, hermano, pero ahí se refiere a la vida antes de Cristo. Sí, pero también a la vida antes de este cuerpo, porque dice la Biblia en Romanos capítulo 11 que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, porque Dios por la palabra hizo todo. Entonces quiere decir que lo que no se ve es las cuestiones espirituales. Y si lo que se ve, que es nuestro cuerpo carnal, fue hecho de lo que no se ve, nuestro ser espiritual y nuestro espíritu le pertenece a Dios. Entonces es preexistente y por lo tanto dice este texto que como nos conoció antes, nos predestinó. Es decir, para que fuéramos hechos a como es su Hijo Jesucristo, porque Él es como el modelo. Entonces, hacia ese modelo, hacia esa meta, es que nosotros deberíamos de llegar, y como parte de eso está el entrenamiento del alma, porque ya comentamos que las malas costumbres, las cuestiones que uno pesca en el mundo, ¿verdad? Y no me refiero a que estemos caídos, sino que lo que uno vive, digamos, a diario, contamina el alma y es necesario descontaminarla, limpiarla. Eso fue lo que vimos al principio. Pero cuando entrenamos el alma, lo que estamos haciendo es quitar ese viejo modelo, ese viejo molde y ponerle uno nuevo. Entonces quiero que veamos esto. Esta palabra imagen es esta palabrita que dice eikon, que quiere decir semejanza, parecido a, perfil, representación o imagen. Cuando uno, bueno, se lo voy a contar así, cuando yo estaba a punto de convertirme a papá, pues yo no sabía cómo iban a ser mis hijos, pero desde yo sabía, algo me decía que eh, yo me iba a ver en el rostro de mis hijos. Y cabalmente, cuando nace mi hija grande, eh, pues ella se parece a mí, tiene una semejanza conmigo, es una imagen mía. ¿Por qué? Porque es mi hija, porque tiene mis genes. Entonces, si nosotros tenemos los genes de Dios, entonces ¿a quién nos deberíamos de parecer? Si no al Hijo primogénito, al Hijo unigénito. Dicho sea de paso, son dos cosas diferentes. El primogénito es el primero y el unigénito es el único en su clase. ¿A qué me refiero? Digamos, yo soy el primogénito de mi familia, soy el mayor, pero unigénito es aquel que es único entre un montón. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, aparte de ser el Hijo de Dios, Él es Dios. Entonces, eso lo hace único. Pero nosotros, según este texto bíblico, debemos llegar a parecernos a Él lo más posible. Lo más posible. Es más, declara también la palabra que nuestro progreso va como la luz de la aurora, de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y también hay otro texto en donde dice que eh, el Señor va a terminar la obra que comenzó
en nosotros aún en el día de Jesucristo. Y el día de Jesucristo es el día del arrebatamiento, no confundir con el día del Señor, que es la tribulación. Pero entonces, ¿a qué me refiero con todo esto, hermano? Para parecernos a Él, para parecernos al Señor, y como estamos hablando de reentrenar el alma, entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener que parecernos a Él en sus actitudes, en sus pensamientos, en sus sentimientos, en todo lo que Él hacía, inclusive en todo lo que Él decía. Pero entonces ahí está lo cardíaco, ahí es donde viene ese reentrenamiento, digamos, esa reformación, porque de hecho la palabra reforma quiere decir volver a formar, y eso casa perfectamente con lo que dice la palabra en Jeremías, creo que es capítulo 18, cuando dice que el alfarero puede tomar en sus manos lo que está formando, y si no le gusta lo que ve, destruirlo y volverlo a formar. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora a través de la palabra. A través de estas enseñanzas estamos reformando, pero no a nuestra imagen, no a la imagen de una misión o de un siervo, no, a la imagen del Hijo Jesucristo, con el perfil de Él. ¿Qué es un perfil? Bueno, cuando yo voy al ambiente laboral, a, a mí me dicen, bueno, eh, eh, usted está pidiendo un trabajo para, por ejemplo, ingeniero de redes. Entonces, ¿cuál es su perfil? Bueno, usted tiene que ser ingeniero graduado en sistemas, tiene que tener una especialización en redes, tiene que tener experiencia en el área. Ese es mi perfil. Entonces, quiere decir que, que toda mi experiencia, todo mi conocimiento, eso hace un perfil. Entonces, ¿cuál es el perfil de el Señor? Jesucristo es Hijo de Dios, obediente hasta la muerte, tenía mansedumbre, pero también era valiente, sabía quién era. Y por eso es que necesitamos que nuestra alma sea reentrenada para parecernos más a Él y menos a nosotros. Porque, por darles un ejemplo, la Biblia dice que cuando Él estaba ya en el juicio que le hicieron con Pilatos, Él dice que no contestó nada, no contestaba nada. Y Isaías 53, creo que es verso, verso 5, ahorita se me escapa exactamente, dice que como oveja enmudeció y fue llevada al matadero y no abrió su boca. ¿Será que en nuestros sentimientos, en nuestra alma, ya tenemos esa capacidad de quedarnos callados cuando nos hacen una injusticia? ¿Será que tenemos la capacidad de verdad poder, por ejemplo, perdonar, digámoslo así, una infidelidad matrimonial? Porque es que el mundo lo que nos dice es, no perdones, no perdones. Pero el Señor, ¿qué es lo que nos dice? Que si no perdonamos a los que nos ofenden, nuestro Padre tampoco nos va a perdonar. Entonces, como estamos en el proceso de reentrenar nuestra alma, ¿a quién nos tendríamos que parecer? ¿A lo que dice el mundo o a lo que dice el Señor? Entonces, yo creo que a lo que dice el Señor, y por eso es necesario que tengamos esta semejanza con Él. Y eso me lleva a lo siguiente, que eso es lo que Dios quería desde el principio. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Va. Entonces, ¿qué quiere esto decir? Que cuando el Señor creó a la humanidad, lo creó semejante a Él, parecido a Él, con el perfil de Él, una representación de Él, una imagen de Él. ¿Qué más cosas es Dios? Es santo, es justo. Entonces, a todo eso es que nos
es que no deberíamos de llegar a parecer, pero hay que comenzar por nuestra alma, es decir, para volverla otra vez a como era en el principio, y no solamente al hombre que él puso en el huerto de el Edén, sino al que estaba en esa preexistencia que les comenté al principio, ¿verdad? Porque, dicho sea de paso, antes de que el hombre pecara, ese era un ser humano extraordinario y tenía, él sí era semejante y parecido exactamente a Dios. Entonces, formar la imagen de Cristo para entrenar el alma es parecernos a Él en lo que Él pensaba, sentía, decía y hacía. Pero eso, ¿cómo se va a lograr? Con mucho trabajo, hermanos, con estar expuestos a la palabra, con estar dispuestos inclusive a que se nos, como decimos popularmente, a que se nos jale el aire, a que se nos diga eh, que lo que estamos haciendo no está bien, ¿verdad? Porque, digamos, uno a sus hijos, uno no puede dejar pasar algo malo que ellos hacen porque uno sabe que les va a ir mal si uno deja eso pasar. Pregunto, antes de pasar a la siguiente, ¿alguna consulta, alguna aportación a este momento? Adelante, hermana, la escucho. Estábamos bien, dice usted. Estábamos bien ahí arriba, dice usted. Exacto, es que, amén. Mire pues, es que no quiero entrar en demasiado detalle porque ese es el otro tema, pero así lo más simple se lo voy a explicar. Fuimos, fuimos, estábamos ahí eh, en una forma espiritual, con un cuerpo espiritual. No teníamos cuerpo así, carnal, así como estamos ahora. Entonces, obviamente, no teníamos género, como bien usted lo dijo, no éramos ni hombre ni mujer, éramos seres como los ángeles, porque la Biblia dice que los ángeles no son ni hombre ni mujer, pues ellos son ángeles, son otra creación, pero resulta que eh, cuando Luzbel hace su rebelión en los cielos, entonces él no solamente se trae a la tercera parte de- de los ángeles, sino que él se, él se conquista, digamos así, bueno, no, perdón, dije mal. No es que él vaya, no es que él conquistara a los seres creados por Dios, o sea, a nuestros espíritus, sino que esa rebelión que él hizo fue como el predecesor de, de lo que cuando el ser humano fuera puesto acá en la tierra con un cuerpo físico, con un tacuche, digámoslo así, entonces pecara. O sea que esa, esa actividad, digámoslo así, de el pecado, también fue prevista por Dios. Y entonces ahí se diseñó el plan de salvación. Y entonces, porque el Señor sabía que por la rebelión de Luzbel, cuando la humanidad fuera puesta acá en la tierra, iba a estar susceptible a caer. Y entonces aquí vienen un montón de dudas, ¿verdad? Porque entonces, bueno, si Dios lo sabía, ¿por qué lo permitió? Pues lo permitió por la razón que Él nos creó con un libre
albedrío. Es decir, Él nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo y nos pide que escojamos lo bueno. Pero si escogemos lo malo, entonces vamos a tener consecuencias. Entonces, eh, Él nos mandó acá a esta tierra a, a cumplir con un propósito, que era que después de que la humanidad, eh, es que aquí es donde no tengo que tener mucho cuidado, después de que la humanidad pecara, porque la carnalidad sería imperfecta, entonces Dios proveyó de un plan de salvación para perfeccionar a esos hombres y esas mujeres que iban a caer, pero ya carnalmente, porque acordémonos que la Biblia dice que el espíritu vuelve a Dios, o sea, el espíritu en sí, pues tiene una naturaleza indestructible, no así el alma y el cuerpo, que el alma y el cuerpo sí pueden ser destruidos en el infierno. Entonces, el que quedaría sería el espíritu. Entonces Dios nos mandó a esta tierra como para complementar ese plan de salvación, porque el Señor tenía que venir y tenía que ser sacrificado desde antes de la fundación del mundo. O sea que este plan viene también desde antes de la fundación del mundo. Y así en una forma muy, muy somera, esa es parte de la explicación. Le tendría que dar otras cuestiones, pero eso lo vamos a ver en su momento cuando expliquemos este tema. Amén. Okay. Continuamos. Entonces, otra parte del reentrenamiento del alma es llevar los pensamientos cautivos a Cristo. Dice 2 Corintios 10:5. Destruyendo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjense que este versículo en particular es uno de los versículos que más me gustan a mí, porque es un versículo de guerra espiritual. ¿Por qué? Porque a veces uno se encuentra entre dos batallas, entre dos mundos, ¿verdad? Porque nuestro, nuestro ser integral se compone de espíritu, alma y cuerpo. Pero noten que en medio del espíritu y el cuerpo está el alma. Entonces, cuando el alma es la que crece en el sentido de lo malo, esa alma comienza a llenarse de altivez, comienza a llenarse de argumentos, comienza a llenarse de orgullo, comienza a llenarse de malos sentimientos y eso hace que nos levantemos contra el conocimiento de Dios. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque como les dije hace un momento, cuando Luzbel hizo su rebelión en los cielos, él se rebeló porque dice la Biblia que se halló iniquidad en su corazón y por lo tanto se encontró altivez. Y como él es el príncipe de este mundo y pues no lo vemos con nuestros ojos, entonces él continuamente él se está levantando contra Dios y nos lanza dardos y nos lanza información errónea y entonces ahí vamos construyendo eh, fortalezas en nuestra alma, en nuestra mente, y eso debe ser destruido. O sea, no es que, no es que deba solamente de ser cambiado, sino que debe ser eliminado. En la versión King James en inglés dice ser echado abajo. Y eso a mí me da como
la idea de que yo tengo una pared y vengo y con un mazo yo le voy a dar duro y la voy a botar y la voy a echar abajo porque los argumentos, los pensamientos hacen que nosotros muchas veces hagamos o dejemos de hacer ciertas cosas. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, una persona atea, ¿por qué no cree en Dios? Porque él tiene argumentos puestos en su alma, en su mente, y él está seguro de que esa es la verdad. Pero nosotros sabemos de que la verdad no es un sistema de pensamiento, sino que la verdad es Cristo, ¿verdad? Porque ahí lo dice en Juan capítulo 14, que dice que Él es la verdad y la vida. Entonces, eh, resulta que eso debe ser quitado y debe ser llevado, dice, cautivo. ¿Qué se lleva cautivo? Aquello que hace daño. Se lleva, por ejemplo, a un delincuente que lo agarra la policía, se le lleva cautivo, lo llevan con esposas y lo llevan hacia un lugar, hacia una cárcel. Entonces, estos pensamientos que, que hay dentro de nuestra alma deben ser llevados hacia la obediencia a Cristo, es decir, ser puestos a los pies de Cristo, porque muchas veces hay cosas que no creemos que sean malas, pero sí son malas. ¿Y por qué? Porque se nos han puesto tantos argumentos en la mente que decimos, no, eso no es malo. Entonces, ahorita vamos a ver algo ahí que nos va a ayudar a comprender. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a desglosar este versículo. Dice que hay que derribar argumentos y argumentos es la palabra logismos, que ya españolizada es silogismo. Entonces aquí ya nos vamos un poquito a un campo que casi no manejamos, pero que ahorita vamos a darnos cuenta que es algo muy común, que es algo que se da prácticamente todos los días. Dice que un silogismo, o sea, esta es la palabra que se usa ahí para decir argumento, un silogismo es un razonamiento, es un argumento, es un pensamiento, es un cálculo. Eso es la definición del diccionario Strong. Pero la definición más secular dice que un silogismo, o sea, un argumento, es un razonamiento deductivo, parte de la lógica del origen griego y consta de dos proposiciones como premisas y otra como conclusión, siendo la última una inferencia deductiva de las otras dos, formulado por primera vez por Aristóteles, pilar fundamental del pensamiento científico y filosófico desde su invención hace más de 2000 años, o sea, hace 2000 años. Entonces quiere decir que el apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, él ya sabía de esto. Él ya sabía que en el alma se instalan estos razonamientos. ¿Propuestos por quién? Por, bueno, este filósofo, pues era un hombre muy capaz y con mucho conocimiento, pero conocimiento humano, a fin de cuentas. Pero, si nos damos cuenta, dice que estos razonamientos son el pilar de la ciencia y la filosofía secular. Y están compuestos, fíjese, un razonamiento dice que está compuesto de dos proposiciones, es decir, dos frases. Una eh, que es que es la que nos dice la principal idea, luego otra que la argumenta y luego una conclusión, que la conclusión viene como deducción de las dos premisas anteriores. Entonces, ahorita
Yo sé que ahí posiblemente los hice un poquito de bolas, pero les voy a dar un ejemplo a continuación. Pero lo que quiero que vean entonces, entrenando el alma, hay que derribar estos razonamientos incorrectos, estos argumentos, estos pensamientos que no vienen de Dios, estos pensamientos que aún, cuestiones que podrían ser buenas, pero que no van de acuerdo a lo que Dios pretende que nosotros tengamos. Entonces veamos un ejemplo muy trivial de lo que es un silogismo. Entonces ahí ustedes se les va a aclarar un poquito el panorama y que esto hay que derribarlo, hay que tirarlo abajo. Mire, este es un ejemplo de silogismo. La premisa mayor dice, todos los seres libres son hombres. La premisa menor dice, ninguna mujer es hombre. Y la conclusión es, ninguna mujer es libre. Ahí nos damos cuenta de que esa es una forma de pensar. Dedujeron la conclusión de las dos frases anteriores, la menor y la mayor. Entonces ahora, yo ahí les puse que esta conclusión es errónea. Y les quiero preguntar por qué creen que esa conclusión es errónea. Alguien ahí que me dé su opinión, por qué creen que esa conclusión de ese silogismo es errónea. No tenga pena que no hay respuestas buenas ni malas. Adelante, hermana Marisol. Así es, aunque ahí usted ya utilizó otro silogismo, porque usted está pensando y correctamente en que la libertad realmente viene de Dios y es correcto. Por eso le digo, no hay correcto ni incorrecto. Ahora déjenme explicarles algo. ¿Cómo es que se forman en la mente esos argumentos, estos silogismos? Mira pues, intencionalmente yo puse en la premisa mayor, puse todos los seres libres son hombres. Lo puse con letras cursivas y con la H mayúscula, porque ahí se refiere a hombres como humanidad. Pero en la premisa menor puse hombre con letras normales y con H minúscula, refiriéndome al género. Entonces, basado en eso, la conclusión de que ninguna mujer es libre es falsa. ¿Por qué? Porque yo no puedo comparar entre el hombre como género y el hombre como humanidad, porque el hombre como humanidad no tiene género, mientras que el hombre, digamos, como género, pues es hombre, ¿verdad? En, en todo caso, la conclusión debería ser, ninguna mujer es hombre. Va, pero ¿a qué me refiero con todo esto? Argumentos de este tipo son los que se nos meten en el alma y son los que se meten tan profundo que cuando nos damos cuenta, eso ya lo pensamos así como que de cajón, ¿verdad? Que decimos, no, es que esto es así por esto y por esto y por lo tanto yo hago esto. Eso es básicamente un silogismo. Si, por ejemplo, yo le pregunto, por ejemplo, a hermano Neri, ya que lo veo conectado. A ver, em, si vamos a hacer un pequeño ejemplo y ustedes me dicen dónde está el error. Ustedes me dicen en dónde está el error. Permítame un momento. A ver, la voy a mi jugo.
decirle que, decirle que mire si ella puede, pero con cuidado. Ok, perdón hermanos, es que como aquí en mi casa estoy con mis hijos. Entonces, mira pues, por ejemplo, si yo digo lo siguiente, Dios es amor, premisa mayor. Premisa menor, el amor es bueno. Otra premisa, no es bueno que el hombre esté solo. Conclusión, es bueno que el hombre tenga dos mujeres. Ese es un razonamiento. Pregunto, ¿es correcto o no es correcto? Lógicamente hablando, no bíblicamente hablando. Lógicamente hablando, ¿es correcto? ¿Sí o no? Adelante. Ajá. ¿Por qué no es correcto? Exacto. Gracias, hermano. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros hemos, pues, en alguna forma hemos sido, ya llevamos un camino de recorrido en la palabra, en el conocimiento de Dios. Pero ustedes se darán cuenta de que hoy día, pues, esto está pasando mucho. Porque, digamos, ahora se está reentrenando el alma en el mundo para lo malo. Y entonces ahora ya se dice, bueno, no es malo que un hombre tenga dos mujeres o tres, o que tenga dos mujeres y un hombre, porque eso se llama poliamor, dicen ellos. Pero eso, para, para nuestros argumentos, es incorrecto, pero para los del mundo es correcto. Y ahí es donde entra la batalla, porque con pensamientos, con argumentos así, es como nos perdemos, es como, como nos vamos de el camino que Dios nos ha trazado. Y es por eso que necesitamos que nuestra alma sea reentrenada, si es que hay algún pensamiento, algún sentimiento así, para que al final lleguemos a tener la mente de Cristo. Pero dice ahí también, en el versículo que vimos, nos habla de que los argumentos del mundo, pocas palabras, se levantan contra el conocimiento de Dios. Y conocimiento es la palabra gnosis, que quiere decir ciencia o conocimiento. ¿Pero conocimiento de qué? De Dios, de tener una relación personal con Dios y de escudriñar la Biblia, de leerla, de repasarla. ¿Por qué? Porque solamente escudriñando la palabra y teniendo una relación con Dios, vamos a llegar a tener conocimiento de Él. No lo vamos a poder hacer de otra forma porque no se puede de otra forma. A Dios no se le puede conocer por otras formas. Se le conoce personalmente. Mire, si lo vemos de esta manera, a los dioses con D minúscula de las religiones, entiéndase budismo y todas las otras que hay, eh, se les conoce por las cosas que la gente dice, pero al único que se le conoce personalmente es a Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él siempre quiso. Y para eso es que Él nos creó, para que tengamos una relación con Él y por lo tanto lo conozcamos.
no solo íntimamente, sino en lo que él piensa, siente o dice. Pero, ok, espérame, ok, sí, ahí estamos. Entonces, ¿qué es lo que hay que derribar? Falso conocimiento, porque hay falso conocimiento de Dios, hay falsa ciencia, es decir, vimos que los silogismos son base para el pensamiento científico, pero ese pensamiento científico muchas veces no es tan científico porque niega hechos lógicos que ellos mismos proponen. Entonces, este conocimiento del mundo lo que hace es contraponerse al conocimiento de Dios, pero ¿cómo lo podemos contrarrestar? Con la lectura de la palabra, con venir a estas enseñanzas, porque solamente así vamos a poder ir limpiando. Y se debe también de tener en cuenta esto, que los argumentos del mundo generan altivez, es decir, que las personas se vuelvan, eh, digámoslo así, creídas. Y esa es la palabra upsomona, que quiere decir lugar o cosa elevada, altitud o barrera. Y eso no es más que que tener más alto concepto de sí que el que debemos tener. Es decir, yo sé lo que soy en Dios, sé lo que tengo, pero sé lo que los demás tienen, y entonces eso a mí no me tiene que hacer creerme más que otros. Por ejemplo, algo que yo he visto muy marcado es que las personas ateas o los que están en contra de Dios, siempre les pasa eso. Son personas altivas, son personas orgullosas porque ellos creen que por tanto conocimiento que tienen, entonces son superiores a nosotros, ¿verdad? Porque ellos dicen que la fe no es lógica, que la fe no es razonable, pero no tiene por qué ser así, porque es diferente. La fe no se trata de pensar y de demostrar. Por eso es que no podemos venir y con un silogismo, con un razonamiento, demostrar que Dios existe, porque siempre va a haber alguien que nos refute eso, que nos contradiga eso, porque a Dios se le conoce espiritualmente a través de su Hijo Jesucristo. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que votar? Estos pensamientos altivos, esos sentimientos, esos deseos que se han levantado en contra de lo que Dios dice. Es increíble, pero hoy día, hermanos, muchos niños, jovencitos, están levantándose en contra de Dios. ¿Por qué? Porque las redes sociales, el mundo, los han influenciado de tal manera que ellos sí los han reentrenado y ellos sí los han adoctrinado, y a nosotros nos cuesta un montón contrarrestar eso, pero es necesario hacer ese esfuerzo, porque yo les digo ahorita, pues aquí todos los que estamos somos ya personas adultas y es muy difícil que alguien venga y nos cambie nuestra manera de pensar, pero con los niños no. Con los niños es muy fácil cambiarles su manera de pensar, es muy fácil reentrenarlos. Y entonces eso hay que ponerlo a los pies del Señor. Y eso es parte de reentrenar el alma. Entonces, ¿qué es llevar cautivo un pensamiento? Es reconocer que varias formas de pensamiento que se oponen a Dios y nos hacen obrar incorrectamente. Por eso es la necesidad de derribar esos pensamientos erróneos y darle al alma nuevos pensamientos, los de Dios, a través del estudio de su palabra. Entonces, miren, hermanos, yo les exhorto en el amor del Señor a que, si no lo hacen, pues lo hagan, que se tomen un tiempo para que sea diario, fijo, no sé, cada 2 días o no sé cuándo, pero que escudriñen su Biblia, que agarren y que empiecen a leer. No le digo que
que lea la Biblia en un año, léala durante toda la vida, pero que usted empiece a agarrar, empieza a leer, y cuando uno empieza a leer, le surgen dudas. Y entonces ahí es donde uno viene, pregunta, mi hermano, ¿qué significa esto? O mire, yo leí tal cosa acá en la Biblia, pero no le comprendo. Ahí estamos reentrenando el alma, porque le estamos metiendo los pensamientos de Dios, le estamos eh, metiendo los sentimientos de el Señor. Entonces, eso es una parte de reentrenar el alma, llevando cautivos los pensamientos a Dios. Y por lo tanto, entonces vamos a tener, cuando nuestra mente, cuando nuestra alma esté reentrenada a como Dios quiere, vamos a llegar a tener la mente de Cristo. Es decir, pensar como Jesucristo pensaría. ¿Alguna observación aquí, hermanos? Ok, acordémonos que esto va a quedar grabado, yo lo voy a subir y pueden volver cuantas veces quieran para consultarlo. Ok, entonces, como estamos hablando siempre de ministración del alma, vamos a ver así rapidito beneficios de la ministración. No le vamos a entrar a esto al detalle porque no daría tiempo, pero uno de los beneficios de la administración del alma es restaurar el alma. Eso lo dice en el Salmo 19:7, Biblia de las Américas. Es decir, que si nuestra alma estaba sucia, estaba contaminada, debe ser eh, entrenada, y entonces va a estar otra vez lista para obedecer al Señor, porque vimos hace un rato que los pensamientos primero se derriban los argumentos, los silogismos, y después nuestros pensamientos que están en el alma se llevan cautivos, es decir, se ponen a los pies del Señor, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener un alma restaurada. Luego, otro beneficio es que nuestra alma es prosperada, según Proverbios capítulo 13, verso 4. ¿Y eso qué es lo que significa? Que nos tenemos que arrepentir de nuestra vida pasada, pero ojo, no, o sea, ya cuando aceptamos a Cristo nos arrepentimos de lo que pasó antes de Cristo, pero eh, después de que aceptamos a Cristo, pues muchos hemos pecado y hemos hecho cosas que a veces hasta olvidamos, y eso se va metiendo en el alma. Entonces hay que arrepentirnos de eso, y arrepentirnos no es más que cambiar nuestra manera de pensar. Y si cambiamos nuestra manera de pensar, cambiamos nuestra manera de actuar. Pero ¿cómo vamos a cambiar nuestra manera de pensar? Porque vamos a reentrenar nuestra alma. ¿Cómo? A través del estudio de la palabra, y de que cuando nos sorprendamos con un pensamiento, un sentimiento o algo así feo, algo raro, decirle: Señor, yo te entrego este pensamiento, llevo cautivo a ti este sentimiento y lo pongo a tus pies, porque no quiero eso en mi alma, porque nuestra alma debe ser prosperada. Y no me refiero a lo material solamente, aunque tercera de Juan capítulo 1 verso 2 dice que el deseo de Dios es que seamos prosperados en todo, así como nuestra alma prospera. El alma prosperada es porque aprendió a perdonar daños. Mateo 6:15, Proverbios 19:11 y Primera de Corintios 6:7. Y es que perdonar es una de las cosas más difíciles que hay, hermano. Difíciles, 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 porque digamos, si vengo yo y vamos a decir algo muy sencillo, vengo yo y está y digamos es, está parada por ahí en la puerta hermana Marisol, y yo por alguna causa no me doy cuenta y le pongo un pie encima de su pie, la lastimé, y le digo: ay, perdón hermana, pero como lo hice fuerte, ella en ese rato se molestó, pero al ratito pues me perdona.
porque eso es algo muy simple, pero ¿qué de perdonar algo que es serio, pues algo que es muy delicado, porque la falta de perdón daña el alma, lastima el alma y por lo tanto debe ser desarraigado, debe ser puesto a los pies de Cristo. Otro beneficio es la consagración y santificación. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. En pocas palabras, eso quiere decir estar sin mancha y sin arruga, porque ¿para qué debemos de ministrar nuestra alma al final de cuentas? Bueno, pues porque el día que el Señor venga, eso es lo que dice ahí en 1 Tesalonicenses 5, 23, debe encontrarnos ministrados en espíritu, en alma y en cuerpo, porque esos que estén ministrados en espíritu, alma y cuerpo van a ser, si estamos vivos, vamos a ser arrebatados. Pero si hay alguna manchita, alguna pequeña arruga, ahí nos va a costar un montón, hermano, y posiblemente hasta nos quedemos acá. Entonces, esos son algunos beneficios de la ministración. ¿Hay más? Sí hay más, hermano, pero hay que buscarlo pues, ahí en la palabra. Entonces, ya casi vamos concluyendo, dice, participando de la ministración. Esto también solo lo vamos a mencionar, pero dice que se pueden ministrar casas por contaminación. A veces, y bueno, a mí me tocó algo muy particular. La verdad que nunca lo supe por qué, pero fíjese que cuando con mi familia vinimos a esta casa en la que vivimos ahora, que la acabamos de comprar, al principio, pues digamos que estaba bien todo, pero de repente una vez empezó a haber una plaga, pero así plaga de ratas. Y, pues algunas las podíamos cazar, otras mi perro las cazaba y otro montón, pero estaban haciendo un destrozo. Entonces algo me puso en mi corazón el Señor y era que orara porque había alguien que estaba haciendo una hechicería. Y pues, dicho y hecho, me puse a orar, empecé a clamar al Señor, empecé a ministrar palabras sobre mi casa y para no hacérsela muy larga, eh, la plaga se fue. Así como vino, así se fue. Porque, porque las casas, así como las almas, también se contaminan. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando usted lea ese versículo de Levítico 14, 34 al 44, dice que cuando alguien veía en su casa una mancha, tenía que llamar al sacerdote y él tenía que llegar y determinar si era un hongo o qué sé yo, si era algo, y él tenía que venir y derribar la pared por lo general eso, ¿va? Porque no existían otros métodos. Y eso casa perfectamente con lo que dijimos antes, de que los pensamientos se deben de derribar, se deben de echar por tierra. Igualmente en las casas, físicamente, porque ¿quiénes habitan las casas si no personas, hermano? Si hay una casa contaminada, las personas que viven ahí van a estar contaminadas. Entonces, es de tomar eso en cuenta, o sea, se participan en la administración las casas, o sea, me refiero a los inmuebles también. Pero también, obviamente, se ministran personas por lepra. Lepra es una figura del pecado. Aprendimos en doctrina básica que pecado básicamente es fallar en el blanco. Es decir, que Dios da una orden. Dios dijo, de todo árbol del huerto podrán comer, menos de ese que está ahí en medio del árbol del conocimiento, del bien, perdón, del árbol de la vida y del bien y del mal. Pero
fallaron en eso, pecaron. Y de paso nos condenaron a todos, ¿verdad? Hablar de la lepra como pecado es muy extenso, hermano. Así que solo se los dejo ahí por si lo quieren profundizar. ¿Y cómo se hace? Bueno, debemos de buscar ministros o personas delegadas por ellos. Ya lo dije la semana pasada, pero lo vuelvo a repetir. No con cualquiera yo puedo estarme ministrando. No con cualquiera, hermanos. No con cualquiera se puede. Y por lo tanto, nos debemos de despojar de todo peso y pecado, porque no es lo mismo el pecado que el peso. El, el pecado nos pone un peso encima y el pecado mancha el alma. Y entonces ahí viene uno otra vez a estar limpiando su alma, pero es necesario para estar, como vimos hace un ratito, sin mancha y sin arrugas. A ver, ok, antes de pasar a esto, porque esta diapositiva que viene ya de la última, ¿alguna aportación hasta acá, hermanos? Adelante, hermana. Así es. Gracias, hermano. Y mire, le voy a contar algo acerca de eso. Nosotros, no me refiero a los que estamos acá, sino nuestra generación, son, somos muy dados a lo relativo. ¿Qué me refiero? Bueno, alguien daría la siguiente explicación. No, es que eso es cultural, porque los chinos así son, acuérdense que ellos tienen muchas figuras, va, lo que quiera. Pero si hay chinos cristianos, ellos no deberían tener la cultura china como su premisa. ¿Qué me refiero? Pueden ser muy chinos y todo lo que quieran, pero si su alma fue reentrenada en las cosas de Dios, ellos no se deberían postrar ante eso. Igualmente acá en nuestro mundo, aquí en nuestro lado del planeta. ¿Por qué?
porque como el alma ha sido ministrada con tantas cosas light que ministra Babilonia, entonces los cristianos nos hemos creído ese tipo de cosas. No, que es que hay que ser tolerantes, que no, es que no hay que ser legalistas, no hay que ser cuadrados, pero ¿acaso no es eso lo que nos manda el Señor, sino a contender? Dice Judas, capítulo 1, dice que debemos de contender ardientemente por la fe. Entonces, ciertamente con ese tipo de cosas se ministra el alma. Y después de eso hay que darle una limpiada y una liberada porque es necesario, porque eso es una mancha de lepra. Y lamentablemente, mire, yo estaba en una congregación grande, 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 donde el pastor decía, ¿y qué tiene de malo bailar? Pues, ¿dónde está el pecado? ¿En mover la cadera o en mover las piernas? Decir. Pero ahí él saber ni de qué lo ministraron, pero como él lo dijo, como él era el pastor, entonces todos dijeron, sí, sí, amén, man. Pero, ¿qué estaba haciendo él? Hundiendo más a la gente. Y mire, por eso a veces carnalmente caen mal aquellos que le dicen a uno las cosas como son, porque golpea contra la carne, golpea contra esas estructuras de pensamiento en el alma, pero entonces uno debería de pensar, bueno, ciertamente sí lo dijo por mí, pero si lo dijo por mí es porque Dios quiere que yo cambie eso, ¿verdad? Porque aquel que está haciendo las cosas bien no es necesario que se le diga que cambie algo porque lo está haciendo bien, pues, pero al que está haciendo mal las cosas se le tiene que decir que haga bien las cosas, y por eso es nuestro deber eh, estar atentos a eso, y no solo para nuestros hijos, sino para nosotros mismos, pues, porque se viene una de cuestiones contra nosotros como cuerpo de Cristo, que tenemos que estar bien reentrenados en nuestra alma y entrenados en la palabra. Ok, bueno, y como último tema tenemos la función del que ministra, dice acá Juan 11:39 y Juan 11:43 al 44, es cuando resucitan a Lázaro. Jesús hablando dice, quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Jesús, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, dijo Jesús. La función del que ministra a alguien, ya no el que va a recibir, es obedecer la orden de Jesús. Quitar todo estorbo, quitar todo obstáculo, derribar esos argumentos, él con la palabra, porque cuando usted, hermano, vaya con alguien a ministrarse, fíjese si él abre la Biblia y le cita la Biblia. Porque si no le abre la Biblia y no le cita la Biblia, entonces mejor vaya con un psicólogo, porque lo único que va a hacer derribar esos argumentos que se levantan con altivez contra el conocimiento de Dios es la palabra de Dios poderosa, ¿verdad? Entonces, y como es una orden para los que ministran, entonces lo que hay que hacer es obedecer. Porque cuando una persona es perdonada, es liberada, viene atada y vendada. Y lo que los ministros deben de hacer, o el que ministra debe hacer, es quitarle esas vendas y decirle, bueno, vete, eres libre. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que si un día viene la oportunidad de que ministren a alguien y Dios los usa poderosamente y esa persona es libre, ustedes le pueden hacer la invitación a que se quede y se congregue acá, pero si la
persona dice, no, porque fíjese que yo voy a cualquier otro sitio, pues gloria a Dios, porque no somos exclusivistas, no tenemos una membresía, porque nuestra membresía está en los cielos. Y se acabó. Entonces, hermanos, con esto concluimos el tema de la ministración del alma y la siguiente semana comenzaremos con otro tema.